Profesor, buenas noches. En respuesta a la actividad número 3 de la organización de la documentación, vamos a empezar entonces con la solución del taller. Vamos a hablar de lo que es la documentación electrónica. Hago aquí referencia al artículo 594 del Archivo General de la Nación, donde define el documento electrónico como la información generada, recibida, almacenada y comunicada por medios electrónicos, ópticos o similares. En la actualidad pues podemos encontrar diferentes formas de archivar la documentación. Entre esos se encuentran pues la de manera física y la forma digital o electrónica. Vamos a hablar entonces sobre la legislación que resguarda pues el formato y la forma de guardar esta información. Empezamos con la normatividad. La principal, pues la ley 594 del año 2000, consta de 52 artículos. Es la ley general de archivos, en la que se da estructura y formato a documentación en general. Nos brinda las definiciones necesarias para el manejo del tema, como lo es el archivo público, archivo privado de interés público, documento original, etc. Nos da también bases de principios generales, órganos asesores, cómo se deben administrar los archivos, la gestión de los documentos y nos da ítems de control y vigilancia de los mismos. Esta se podría decir que es donde se empieza como a materializar toda esta información y el manejo de la información electrónica. Ley 23 de 1995. Esta ley hace alusión a normas tributarias, pero se empieza a establecer o se empieza a implementar las facturas, tiquetes o boletos electrónicos. La siguiente es la Ley 527 de 1999. Esta le da fuerza jurídica a los mensajes de datos. Consta de 47 artículos. Reglamenta el acceso y el uso de datos, el comercio electrónico, las firmas digitales. Y se establecen entidades de certificación. Nos da también un ámbito de aplicación donde nos explica que a todo se aplicará esta ley menos a las obligaciones del Estado, convenios o tratados internacionales que tenga, y en advertencias escritas que por disposición legal deban ir empresas en ciertos tipos de productos. Nos brinda también nuevas definiciones como los mensajes de datos. Según esta ley, entonces, es información enviada, recibida, generada, almacenada por medios electrónicos, ópticos o similares, a través de internet, email, telefax. En comercio electrónico, que significa intercambio de bienes o servicios, transacciones o otras formas de cooperación comercial. Nos da también las definiciones de lo que es la firma digital, entidades de certificación, el intercambio electrónico de datos y sistemas de información. La siguiente es una ley, es la ley 734 de 2002. En el artículo 102 pues nos informa que ya se pueden notificar a los cargos públicos por medio de correos electrónicos, por fax. Todo esto es válido. Tenemos la siguiente ley, que es la 1150 de 2007, donde se describe que todo acto administrativo, los documentos o contratos que se expidan pueden ser archivados de forma electrónica o pueden tener lugar en estos formatos electrónicos. Vamos a hablar de unos decretos o acuerdos que también han interferido o afectado también estas leyes del archivo de documentos electrónicos. Tenemos el decreto, por ejemplo, tenemos el decreto 2620 del 93, el cual reglamenta el procedimiento para la utilización de medios técnicos para que los comerciantes puedan archivar o guardar sus documentos. Artículo 1, por ejemplo, tiene el artículo 1. Todo comerciante podrá conservar sus archivos utilizando cualquier medio técnico adecuado
que garantice la reproducción exacta de sus documentos. Tenemos otro decreto que es el 2150 del 95. Lo que nos explica es que o establece que las entidades públicas tienen que habilitar sistemas de transmisión electrónica de datos para que los usuarios puedan enviar y recibir información. Otro decreto es el 1094 del 96, que también faculta o reglamenta el uso de la factura electrónica como documento equivalente a la factura de venta, o sea, es totalmente válido. Tenemos otro decreto que es el 019 de 2012, por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, incentiva e impulsa el uso de los medios electrónicos en las nuevas tecnologías de la administración pública. Podemos decir que ahí es donde se empieza a implementar las TICs. Aquí voy a leer una parte que es tiene 3 puntos, que quiere decir racionalizar a través de la simplificación, estandarización, eliminación, optimización y automatización los trámites y procedimientos administrativos. Segundo, facilitar el acceso a la información. Y tercero, contribuir a la mejora del funcionamiento interno de las entidades públicas. Tenemos por acá, según lo investigado, podemos agilizando un poco y respondiendo al primer punto, cómo se archivan los documentos electrónicos. En ese caso vamos a hablar sobre el acuerdo 002 de 2014, el cual nos indica o nos da unas pautas para guardar la información de manera digital. Bueno, según el acuerdo 002 de 2014, nos da unas pautas o ciertas pautas para el manejo, el archivo de los documentos electrónicos. Primero que todo, toda entidad pública está obligada a crear y conformar expedientes de archivo. ¿Cuáles son los pasos? Entonces, lo primero es crear, a partir de la clasificación que cada empresa quiera darle, se empiezan a crear todo tipo de archivos, ¿no? Ya sean en video, en texto, audio. Después se agrupan por similitud de trámite, procedimiento o tipo de información. Se identifica de acuerdo a elementos propios del sistema que se optó y basadas en las directrices del Archivo General de la Nación. Una vez armado se gestiona. Ahí vemos una relación directa con la administración, y es que se controlan todos los archivos, se deben foliar, se deben paginar, se organizan internamente, se hacen inventarios, cierres y aperturas de los mismos. Después de esto se organiza ya sea por unidades documentales, o esto a su vez, ya si son varios grupos, entonces conforman series y subseries. En este acuerdo es importante que en este punto no se debe alterar ni modificar ninguno de los datos o de los archivos. Se le da una descripción específica y se escriben los detalles y se manejan ciertos tipos de cierres, ya sean administrativos o definitivos. Pasamos al punto 2, que es el cuadro comparativo. Tenemos el cuadro comparativo de documentos o tipo de archivo. Entonces tenemos los dos, físico y electrónico. Características del archivo físico, que tiene un soporte en papel, en plástico, telas, etc. Tiene registro con tintas indelebles, nos demuestra cierta autenticidad, tamaño y peso, contiene elementos lingüísticos, ya sea alfanuméricos, gráficos o idiomas, históricos, socioculturales, etimológicos, etc. Pueden ser videos o en formato de imagen. Las ventajas: inviolables en cuanto a las evidencias,
se pueden percibir modificaciones y enmendaduras, demuestran originalidad, pueden demostrar temporalidad también, pueden ser públicos o privados. Las desventajas de estos tipos de archivos que ocupan bastante espacio: pueden verse interrumpida la originalidad del documento, pueden ser eliminados a través de incendios, inundaciones, se puede perder toda la información. El tiempo puede hacer que desaparezcan o pierdan la información. Al reproducir pierde originalidad. El envío y manejo de los mismos devengan tiempo y dinero. Devengan también un mayor cuidado y son muy prestos a falsificaciones. Características de los archivos electrónicos: se pueden manejar por soporte magnético, es capaz de almacenar todo tipo de información sin límite de caracteres, pueden ser consultados, modificados, impresos cuantas veces se necesite, eficacia al realizar transacciones, respaldo de información y formato virtual también. Ventajas: se pueden almacenar grandes cantidades de información, se pueden hacer copias de seguridad, envío y recibo de información más ágil y efectiva a través de correos electrónicos, por ejemplo, pueden ser públicos o privados, accesibilidad desde cualquier parte del mundo. Desventajas: que pueden ser hackeados o robados virtualmente a través de la red, ilegalidad en su procedimiento, se pueden convertir en archivos piratas y difícil o extenuante comprobar su originalidad, nos conllevaría muchísimo tiempo.